eso era el panorama en nuestro país. Pero vamos a revisar el panorama mundial del coronavirus. Hemos llegado a la cifra de 1 millón de contagiados. Natalia López, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Claro, es un jueves de récords, lamentables récords a nivel mundial por esta pandemia. Hoy, como tú lo decías, superamos el 1 millón de contagios a nivel global. Esto a 22 días, solo 22 días de declarada la pandemia. Los recuperados ascienden este jueves a 211.907 personas. Esto es más o menos el 21% de los casos totales. Ese porcentaje se mantiene. Ayer era el 20%. Exactamente. Sí. Y respecto a la cifra de muertos, hoy, Connie, también superamos la barrera de las 50.000, llegando incluso a las 52.855 personas fallecidas. Muchísimo. Siguen subiendo dramáticamente los números que revisamos en detalle a continuación con los 5 países más afectados por esta pandemia. Ahí comenzamos. Primero continúa Italia, que al día de hoy registra prácticamente 14.000 muertes por coronavirus. Luego sigue España, que este jueves cruzó la barrera de las 10.000 víctimas fatales. En tercer lugar, Estados Unidos, con 5.810 muertes. Luego regresamos al continente europeo, con las 5.387 víctimas fatales que registra Francia. Y ya en quinto lugar, el epicentro de esta pandemia, China, con poco más de 3.300 muertes. Cifras preocupantes que explican por qué al día de hoy la mitad del mundo, estamos hablando de 4.000 millones de personas, están invitadas o derechamente obligadas a quedarse en sus casas para contener esta propagación. Entre ellos los estadounidenses, que siguen en cifras realmente lamentables en términos del coronavirus. Fíjate, Connie, que hoy día en Estados Unidos nuevamente se registraron más de 1.000 muertes en las últimas 24 horas. Wow. Muchísimo sigue siendo la cifra en ese país. ¿Sigue siendo Estados Unidos o ya es definitivamente el que registra más muertes diarias? Hasta ahora sí, claro. Hasta ahora sí. Y de hecho también el que tiene más contagios, 250.000 a nivel nacional. Esto va, por supuesto, de la mano con consecuencias económicas. Fíjate que casi 10 millones de personas han pedido sus prestaciones de desempleo en las últimas 2 semanas. Sí. O sea, imagínate el panorama para abril, que recién comienza, entendiendo lo que ya está pasando durante el mes de marzo en Estados Unidos. Y esa cifra se duplicó. La semana pasada había sido 3,3 millones de personas pidiendo su seguro de cesantía, el equivalente a lo que tenemos acá, y esta semana son 6,6 millones. Claro, y en total entonces son casi 10 millones en apenas 2 semanas. De la mano también de lo que ha pasado en Estados Unidos, hoy día la Casa Blanca acusó a China de mentir en su balance respecto a las personas afectadas por el coronavirus en la potencia asiática, recordando que ahí se originó todo, algo que hoy día el régimen chino negó absolutamente. De la mano también del ámbito político, hoy el Partido Demócrata confirma el aplazamiento de su convención, que es cuando se elige, ¿verdad?, a la persona que le va a competir a Donald Trump, recordando que hay elecciones presidenciales. Exactamente. Y bueno, la situación más complicada sigue estando en el estado de Nueva York, donde hoy se recomendó a sus habitantes usar mascarillas. ¿Se recomendó o se exige? Es una recomendación, pero esto porque basado en un estudio, fíjate que dice que el 25% de los contagiados en Estados Unidos no presenta síntomas y podrían estar contagiando al resto. Es parte de lo que vamos conociendo poco a poco a medida que la ciencia empieza a estudiar este coronavirus. De hecho, hay toda una discusión por el uso de la mascarilla, una discusión entre Oriente y Occidente acerca de cuán necesaria es la mascarilla. Pero claro, la medida que toma Estados Unidos es como diciendo, bueno, ante la imposibilidad de saber quiénes son asintomáticos y quiénes no, es mejor que todos usen mascarilla. Exacto. Vamos ahora a España, decíamos también uno de los países más afectados. Hablamos de él porque hoy día se registraron 950 muertes en ese país, superaron, lo decíamos anteriormente, las 10.000 muertes por esta pandemia. Dicho de otra manera, España tiene el 20% de las muertes por coronavirus a nivel mundial. Eso sí, el país más afectado sigue siendo Italia, que tiene 14.000 muertes más menos. El desempleo también se ha disparado en España. Ha pasado en todas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, también lo que podría pasar en nuestro país. 300.000 personas perdieron su trabajo solo en el mes de marzo, una cifra histórica según las autoridades
autoridades de ese país. Vamos ahora también al Reino Unido. ¿Seguirán la pesadilla de Italia y España? Era la pregunta, Connie, que nos hacíamos con Francia hace algunos días. Y bueno, lamentablemente parece ir en esa dirección. Hoy día el Reino Unido, por segundo día consecutivo, presentó más de 500 muertes en las últimas 24 horas. Preocupa lo que pueda ocurrir en ese país, recordando que hay también muchísimos contagiados, entre ellos el primer ministro Boris Johnson, que sigue en cuarentena pero recuperado. De hecho, hoy día aplaudió, como se ha hecho todos los días, al personal de la salud. También el príncipe Carlos ya se recuperó, pero sigue, él dice, con el distanciamiento social por precaución. Vamos directamente a Filipinas. Hemos hablado de él en otro contexto, ¿verdad? Sí. De Rodrigo Duterte, el presidente que se hace conocido mundialmente por estas advertencias e incluso medidas drásticas que ha tomado en el marco de la guerra contra las drogas en Filipinas. Bueno, ahora ese mismo discurso lo está aplicando para la gente que no cumpla con el confinamiento. De hecho, ahí vemos las imágenes del antes y el después del confinamiento en Filipinas. Mira esa iglesia, por ejemplo, ahora completamente vacía. Claro, pero la amenaza es de muerte. Exacto. Él ha llamado a la policía a disparar, a matar si la gente no cumple la cuarentena. Esto se dio en el marco de una protesta que se dio en la capital, donde la gente estaba manifestándose porque no tiene comida suficiente para cumplir la cuarentena. Hubo un enfrentamiento con la policía y es entonces en ese contexto que el presidente llama a disparar, a matar a la gente, algo que ha generado muchísima preocupación, por supuesto. Insólito. Hemos hablado todos estos días de los países afectados, pero no hemos hablado de los que supuestamente no tienen coronavirus. Digo supuestamente porque es prácticamente imposible. No lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿verdad? Los países que no presentan casos de coronavirus es porque no están haciendo test o no lo han hecho público. Y entre ellos cabría estas teorías en Corea del Norte. Hoy día la gente de Corea del Norte ha sostenido, el encargado de salud, que efectivamente no tienen casos de coronavirus. Estas imágenes son de ahí. ¿Y cómo lo han hecho? Dicen ellos. Bueno, implantando una cuarentena preventiva pese a no tener casos de coronavirus y haber cerrado sus fronteras. Hay que recordar que es un país sumamente hermético, sí. Tiene un régimen que está muy cercano a China y a Corea del Sur, donde fue uno de los focos más importantes del coronavirus al principio, ¿verdad? Por eso se cree que es muy difícil que esto no sea real.